Buenas tardes, queridos compañeros y alumnos. Como estudiantes universitarios hemos realizado el siguiente video que está orientado a la Cátedra de Estadística 1, con el objetivo y la finalidad de enfocarnos en un tema importante en el cálculo de las probabilidades, a través del teorema de Bayes. Entonces vamos a entender qué es el teorema de Bayes para aplicarlo en una encuesta realizada sobre el consumo de Nescafé en 200 estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército. Entonces vamos a enfocarnos en entender de qué se trata el teorema de Bayes para el cálculo de las probabilidades, para luego poderlos aplicar en nuestra encuesta sobre el consumo de Nescafé. Entonces, el teorema de Bayes. Este teorema tiene que ver con la condicionalidad de dos eventos aleatorios, A1 y A2, pertenecientes a un universo de estudio. Los eventos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, que nos permiten revisar probabilidades previamente calculadas, para lo cual se posee una nueva información. Entonces, en el proceso de Bayes vamos a tener probabilidades previas junto con la nueva información. A través de este proceso, nosotros vamos a tener probabilidades posteriores, o como se las llama en el proceso de Bayes, probabilidades a posteriores. Y su fórmula es, la fórmula para el teorema de Bayes nos dice lo siguiente: la probabilidad de que ocurra un evento dado que ocurre B es igual a la probabilidad inicial con base actual de información por la probabilidad del evento B dado que ocurre A1. Esa sería la probabilidad condicional, dividido para la sumatoria de la probabilidad inicial por la probabilidad del evento condicional más la probabilidad inicial con base 2 por la probabilidad revisada en base de información adicional. Entonces, a continuación vamos a explicar cómo podemos aplicar el teorema de Bayes en nuestra encuesta de los 200 datos, para lo cual tenemos que realizar un arboligrama de la siguiente forma. Entonces, tenemos la muestra de 200 datos, que serían los 200 estudiantes encuestados por carreras. Para calcular la probabilidad a priori, hacemos la división de las carreras y los estudiantes que fueron encuestados en cada carrera. Entonces, en geográfica fueron encuestados 68 y la probabilidad a priori sería 68 sobre los 200 datos. En biotecnología tenemos 55 estudiantes encuestados sobre 200. La probabilidad a priori de los estudiantes encuestados en ingeniería civil es 42 sobre 200. Y los de mecánica, que son 35 estudiantes encuestados, sería la probabilidad a priori los 35 para 200. Luego estos 68, 55, 42 y 35 son divididos en el alto consumo, moderado consumo, leve consumo, poco consumo y nada de consumo de Nescafé. Entonces, esta es la probabilidad a posteriori. Para la probabilidad a posteriori, nos damos cuenta en nuestras encuestas que los estudiantes de geográfica, los que tienen un alto consumo de Nescafé, son 9. Pero para la probabilidad a posteriori, como el total de los estudiantes de geográfica es 68, le dividimos cada uno de los consumos para el número total de estudiantes. Por ejemplo, aquí son 9 estudiantes que consumen altamente Nescafé, entonces los dividimos sobre el número total, que sería 68, y ese es el dato que tenemos como a posteriori o la probabilidad a posteriori. Así hacemos igual en el moderadamente consumido. Son 2 estudiantes que consumen moderadamente Nescafé para 68. Los que consumen leve, los que tienen un consumo leve son 5, los que tienen un poco consumo son 35 y los que no consumen nada de Nescafé son pocos estudiantes, 7 para 68 para la a posteriori. Igualmente para biotecnología tenemos 55 estudiantes encuestados de esa carrera, los cuales
tienen un consumo alto son 5, los que consumen moderadamente son 13, los que tienen un leve consumo son 2, los que tienen un poco consumo de Nescafé son 27 y los que no consumen nada de café son 8. Para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, los que tienen un alto consumo solamente es un estudiante. Eso para 42, que sería la probabilidad a posteriori. Los que tienen moderadamente un consumo son 13. Los que tienen un leve consumo son 0. Y los que tienen poco consumo, 21. Igual los que no consumen nada de Nescafé son 7 estudiantes. Y todos estos valores dividido para 42. Ahora, los estudiantes de Ingeniería Mecánica, que son 35. Los que consumen altamente café son 0. Los que consumen moderadamente café son 4 estudiantes. Los que tienen un leve consumo son 2. Los que consumen poco Nescafé son 18. Y los que no consumen nada de Nescafé en la universidad son 11. Igualmente estos valores son divididos para 35, o sea el número total de la muestra, para sacar la probabilidad a posteriori. Y estos vendrían a ser los cálculos. Ahora vamos a tomar como ejemplo la siguiente pregunta para calcular la probabilidad. Dice, se escoge una persona al azar. Si se sabe que este individuo es perteneciente al grupo de alto consumo, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la carrera de Ingeniería Geográfica? Entonces, el ejercicio nos dice que se escoge una persona al azar y se sabe que tiene un alto consumo. Entonces nos pregunta que cuál es la probabilidad de que la persona escogida pertenezca a la carrera de Ingeniería Geográfica. Nos regresamos a nuestro arboligrama y nos hacemos el siguiente planteamiento. Nos dice que se escoge una persona al azar y se sabe que esta persona tiene un consumo alto. Entonces, nosotros tenemos nuestro rango entre 9, 5, 1, 0, que son los que tienen un consumo alto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la carrera de Ingeniería Geográfica? Para sacar la probabilidad de que la persona que se haya elegido de consumo alto pertenezca a la carrera de Geográfica, nosotros aplicamos nuestro teorema de Bayes, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que se dé A1 dado que se da B2? Entonces, de que se dé que sea de Ingeniería Geográfica, dado que es elegido que consume altamente Nescafé. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que el número total de geográficos es 68 por los 9 que consumen altamente y dividido para los 68 por 9 que consumen altamente más los 55 por 5 que consumen altamente más los 1 por 42 que consumen altamente y más los 35 por 0 estudiantes que consumen altamente. Y tenemos un resultado de 612 sobre 929, lo cual hacemos una división en nuestra calculadora y nos va a salir un resultado de 0.6587, que multiplicándole por el 100% para que sea en porcentaje, sería la probabilidad de que pertenezca a la carrera de Ingeniería Geográfica es de un 65.87%.